grabando y eso es. Bien. Ya, entonces estamos acá. Aquí. Entonces vamos a comenzar con otro conjunto de axiomas o de reglas o de a ver. Aquí. Comenzamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Partimos con los axiomas de los números reales. Bien, lo que nosotros queremos ahora, ya que conocemos los números, queremos comparar. Es decir, queremos decidir qué número es más grande que cuál. ¿Cuál es más grande? Eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es mayor que? Entonces, para eso vamos a fijar un conjunto. Entonces, vamos a asumir como axioma los números positivos. El concepto de positivo. Entonces, vamos a asumir que tenemos idea de número positivo. Recuerde que el número positivo para nosotros va a ser en la práctica mayor que cero. Bueno, vamos a llegar a eso. Pero vamos a aceptar que hay un conjunto que se llama el conjunto de los números positivos. Y a partir de este conjunto vamos a definir el mayor que y el menor que. ¿Ok? Entonces, los axiomas de orden son los siguientes. Vamos a aceptar como hecho, como ley, lo siguiente. Primero, que existe un subconjunto no vacío, o sea, un subconjunto que tiene elementos, un subconjunto de números reales que se llama el conjunto de los números reales positivos. ¿Y cuál va a ser la propiedad que tiene este conjunto? Primero, que si toma dos números, la suma de ellos también tiene la misma propiedad. Es decir, si tomamos dos números positivos, la suma también es positiva. Y si escogemos dos números positivos, el producto también. Esa sería la primera parte, se llama clausura o cerradura, cerrado. Y la segunda, que es la que nos permite comparar. Esta segunda nos permite comparar. Dice lo siguiente, dice si se da un número real, cualquiera, o bien era cero, o bien era positivo, o el número o era cero, o bien era positivo, o el inverso aditivo de él es positivo. ¿Ok? El inverso de él es positivo. O sea, lo que estamos diciendo, esta es la propiedad que vamos a asumir. Lo que vamos a decir en la práctica y lo que vamos a ver en pocos minutos más es que dado un número positivo o bien es cero o dado un número real o bien es cero o es positivo o es negativo. Es eso lo que vamos a hacer. Okay, ya. Eso. ¿Ya? Es eso lo que estamos haciendo. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica. ¿Ok? Bien. Vamos a llegar a eso. Entonces, existe el conjunto de los números reales positivos, es una parte de los reales, con la probabilidad que si toma dos reales positivos y los suma, lo multiplica, es también un real positivo. Y Profe, disculpe, un compañero quiere entrar del teléfono porque sí, no... ya lo dejé entrar, ya lo dejé entrar. Ah, Sí, ya lo dejé entrar. Gracias por la observación. Y la tricotomía dice que si dado cualquier número, que si ese número no es cero, debe ser positivo o bien menos el, dice uno. O el inverso aditivo debe ser un número positivo. Bien, entonces, a los números que pertenecen a R más se les va a llamar positivo. Listo. Entonces, con este conjunto fijo de base, vamos a definir lo que entendemos por mayor y menor. ¿Ok? Vamos a definir lo que entendemos por mayor y menor. Vamos a decir que un número, dado dos números A, dado los números A y B, vamos a decir que A es mayor que B, A es mayor que B, ese símbolo es mayor que, ¿no? Ese símbolo es mayor que, y el otro símbolo es menor que, ¿sí? Y el otro símbolo, este es menor que.
Tenemos el símbolo mayor que y el símbolo menor que. Vamos a decir que A es mayor que B si la diferencia es un número positivo. Si A menos B es un número positivo. Vamos a decir que A es menor que B si B menos A es un número positivo. ¿Okay? A es mayor que B si solo si pasa eso. Y vamos a agregar la posibilidad de que sea el igual, de que se dé el mayor que o igual, entonces le vamos a agregar esta notación. Se lee mayor o igual que, para agrupar en una sola notación dos posibilidades. Un número mayor o igual que otro si es mayor estricto o igual. Y va a ser equivalente escribir A menor o igual que B como B mayor o igual que A, como va a ser equivalente escribir A mayor que B menor que A. Van a significar exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nosotros usamos el mayor es porque estamos diciendo que el otro número es menor que el primero, sea mayor que B, porque B menor que A. Va a ser lo mismo escribirlo de una forma o de la otra. Bueno, entonces de acá, con esta relación, ya codificamos decir positivo a decir mayor que 0. Porque como A es lo mismo que escribir A menos 0, si A es un número positivo, va a ser lo mismo que escribir A mayor que 0. Así que escribir A mayor que 0 va a ser sinónimo de ser positivo. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con escribir A mayor que 0. Estamos colocando todas aquellas cosas que nosotros sabemos, pero lo único que hemos hecho ahora es ponerle un marco de referencia y transformarlo en algo riguroso. Ahora, con toda esta información ya podemos entrar a estudiar o a mencionar todas las propiedades que se cumplen. Entonces, decir A mayor que 0 es equivalente a decir positivo. Escribir A menor que 0 es equivalente, o vamos a definirlo como que es negativo. Los números negativos son los números que son menores que 0. Y A mayor o igual que 0 también se escribe como A es no negativo. Fijarse que cuando uno dice que un número es no negativo, es porque o él es 0 o es mayor que 0. Decir que el número es no positivo es que decir que él es 0 o es menor que 0. Entonces, no negativo. Bueno, entonces están las siguientes propiedades. Algunas que son inmediatas y otras hay que trabajar un poco más. Algunas que son más o menos razonables de lo que uno conocía de antes, pero se pueden formalizar de la manera probar, usando estos axiomas. Consecuencia inmediata de la que llamamos tricotomía. Tricotomía es tres posibilidades excluyentes. Ocurre una, o ocurre una segunda, o ocurre una tercera. Son tres excluyentes y no hay más posibilidad de esas tres. Consecuencia inmediata de la tricotomía es la primera, que dado dos números reales siempre los puedes comparar. Uno es siempre mayor que el otro. O son iguales. Por lo tanto, si uno escoge dos números ya distintos, si uno ya sabe que los números son distintos, uno siempre es mayor que el otro. Siempre puedes decidir cuál es más grande. Siempre se pueden comparar cualesquiera dos números. Eso es lo que dice la primera propiedad. Consecuencia de la tricotomía. ¿Y el resto? Bueno, después uno habla de la recta real, ¿no? Entonces la idea es, uno puede asociarle un dibujo a los números reales, habla de la recta real, y la convención es que decir positivo es decir mayor que 0, decir negativo es decir menor que 0, y la convención es de que si uno fija el origen o el 0, a la derecha pone los números positivos y a la izquierda los negativos. Esa es una convención. Por lo tanto, los números positivos van a estar a la derecha de 0 y los negativos a la izquierda de 0. ¿Okay? Fijado el 0 como referencia. Esta es la recta real. La recta real. ¿Por qué recta real? Porque si uno toma un punto de la recta, ese punto va a representar un número real. Hay tantos números reales como puntos de la recta. Hay una correspondencia bionívoca ahí, se dice. Bueno, las propiedades son las siguientes. Algunas son bastante razonables y otras buscamos una analogía con la relación de igualdad. La primera dice que se da la transitividad. Si un número A es más chico que B y B es más chico que C, el A tiene que ser más chico que C. Si nosotros interpretamos desde el punto de vista del dibujo de la recta real que A sea menor que B, que A está a la izquierda de B,
decir que desde el punto de vista de la recta A menor que B, es decir, que hasta la izquierda de B, B es mayor que A, que B está a la derecha de A, entonces resulta razonable que si A está a la izquierda de B y B a la izquierda de C, A debe estarlo a la izquierda de C. Bueno, geométricamente es más o menos un resultado evidente. Uno puede probar esa información, probar eso. Y la demostración está más abajo. Sí, y ahora vamos a ver cómo se comporta la relación, o sea, el orden con cuando nosotros operamos con suma y producto. Entonces, la primera propiedad es que esto es muy parecido a la igualdad, ¿no? Recuerda que cuando A igual B, yo puedo sumarle a ambos lados un mismo número y la desigualdad se mantiene. La igualdad se mantiene. Aquí ocurre lo mismo con la desigualdad. Es igual. Ocurre exactamente lo mismo con el menor igual, con el menor. A más C, sabemos nosotros que, y esta igualdad es la que nos permite resolver ecuaciones, porque nos va a permitir despejar la X, porque podemos simplificar. En el caso de una desigualdad, si sumamos a ambos lados un mismo término, la desigualdad se mantiene. Si A era menor que B, al sumarle la misma constante, el mismo número, la desigualdad se mantiene. ¿Cómo se comporta si nosotros multiplicamos ahora en una desigualdad? Bueno, aquí hay que tener cuidado. Si A es menor que B y multiplicamos a ambos lados por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Eso es lo que está indicando. En cambio, si multiplicamos por un número negativo, la desigualdad se altera. Es eso lo que está diciendo la propiedad 5. La propiedad 5 nos está afirmando eso. ¿Qué dice la propiedad 6? La propiedad 6 dice que si tomas un número distinto de 0 y lo elevas al cuadrado, el resultado siempre es positivo. ¿Ok? Siempre es un número positivo. Bueno, esta propiedad 6 es la que nos arruina las soluciones de la ecuación cuadrática cuando el discriminante es negativo. Fíjate, porque voy a hacer el comentario, lo vamos a hacer más adelante, porque si esta propiedad es cierta, no puede haber ningún número cuyo cuadrado sea menos 1, por ejemplo. Habría que probar que menos 1 es negativo. Pero asumiendo que menos 1 es un número negativo, esta igualdad no existe un número. No hay un número real. Vamos a probar que menos 1 es negativo, ciertamente, ¿no? No hay un número real cuyo cuadrado es menos 1, porque este es negativo. Y esto es positivo. Por lo tanto, esta ecuación no tendría solución. No habría un número real que cumpla eso. Y esta es la razón por la cual tú no le puedes sacar raíz a un número negativo. ¿Ok? Y sacarle raíz y que el resultado represente un número real. Porque cuando tú le sacas raíz a una expresión, lo que obtienes es un número cuyo cuadrado es lo que está dentro. La propiedad la propiedad de la raíz dice que el cuadrado de la raíz es lo que está dentro. Pero este número ya era positivo, porque era el cuadrado de algo. Choca con ese que es negativo. Entonces, el aceptar las axiomáticas de orden lleva a probar que el cuadrado de todo número distinto de 0 es positivo, y eso va a chocar con las raíces de números negativos. Eso no es posible. Entonces ahí hay un impedimento. No podemos hacerlo. Bueno, vamos a mostrar que si A distinto de 0 cuadrado de A es positivo. Y otra cosa que ocupamos es que si el producto de dos números es positivo, entonces ambos son positivos o ambos son negativos. Y esta cuestión es fundamental para lo que vamos a ocupar después. Dice que si eso es verdad, debe pasar eso y eso, o debe pasar esto y esto. La regla de los signos va a indicar que si tengo dos números positivos, el producto es positivo, eso ya por axioma, pero si tengo dos números negativos, el producto también puede ser positivo. Lo interesante es al revés. Dice, el producto de dos números es positivo, debe ocurrir solamente esta combinación. Ambos tienen el mismo signo. Eso es lo que está diciendo acá. Algo que era más o menos intuitivo, pero aquí se puede probar. Y la propiedad 8 mezcla dos veces la transitividad y la propiedad 3. Dice que si A es menor que B y C es menor que D, y a A le sumo el C y al B le sumo el D, la desigualdad se mantiene. Podemos
podemos preservar esa desigualdad. Entonces lo que hace en esta parte es mostrar, probar, algunas que son evidentes, por ejemplo la transitividad, dice que si A menor que B y B menor que C, A debe ser menor que C. Entonces, la demostración sigue así. Si A es menor que B, significa que B menos A es mayor que 0. Y si B es menor que C, significa que C menos B es mayor que 0. Se tiene que estos dos números son positivos. Entonces, como tengo dos números positivos, por la axiomática, si tienes dos números positivos, los puedes sumar. Y el resultado va a ser positivo. O sea, la suma de esos dos números es mayor que 0. Y eso es lo que hacemos. Este número es positivo. Ese que está ahí es mayor que 0. Por la propiedad axiomática. Entonces, C menos A es mayor que 0. O sea que A es menor que C. Por lo tanto, si A es menor que B y B es menor que C, A es menor que C. Esto que se ha escrito acá es una demostración. Hemos probado que esa propiedad que está no intuitiva es cierta, es válida. ¿Mm? Bueno, la propiedad 8 es exactamente la misma, ¿no? Aquí es la misma, la propiedad 8. La propiedad 8 dice que si A es menor que B y C es menor que D, entonces tenemos el mismo razonamiento. B menos A es mayor que 0. Fíjate que aquí estoy usando sinónimo. Esto es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Insisto, da lo mismo escribir esto que escribir esto. Dos maneras de escribir exactamente lo mismo. 0 menor que B menos A, o B menos A es mayor que 0, y D menos C es mayor que 0. Y ahora nuevamente, como esos dos números son positivos, los puedo sumar. Y lo que hacemos es sumar. Y aquí los estamos sumando. La suma de estos dos es un número positivo y aquí podemos distribuir y agrupar en los paréntesis. Todo esto que estamos haciendo es axiomática de cuerpo. Sabemos que por la semana anterior todo esto vale. Así que podemos sumar B más D y factorizar por menos A más C. Todo eso ya es cierto. Y concluimos que eso ya es positivo, porque esto era positivo. En consecuencia, B más D es mayor que A más C. Ok, ahí tenemos esas dos propiedades. Yo voy a... bueno, la propiedad 3 esencialmente es la misma, ¿no? Yo voy a probar mostrar 3 y mostrar 6, que es la que es interesante. 3 dice que si suma a ambos lados un mismo número, la desigualdad se mantiene. Entonces, partimos de la hipótesis que A es menor que B. Entonces decimos, si A es menor que B, eso es equivalente a que B menos A sea mayor que 0. ¿Correcto? Pero B menos A es lo mismo que sumarle 0. Porque todo número sumado con 0 es 0. Y ahora lo que podemos hacer es darnos cuenta de que 0 lo podemos escribir como C menos C. Y entonces agrupar, juntar B con C y A con C. Entonces, como 0 es C menos C, todo esto es equivalente a escribir a que B menos C menos A más C es mayor que 0. Y por lo tanto, se tiene esto. En consecuencia, si A es menor que B, A más C es menor que B más C. Toda esta cadena es usando los axiomas de orden y los axiomas de cuerpo. Hemos probado eso que está ahí. Y probemos 6. Demostremos 6, propiedad 6, como para terminar. Ya. Mira cómo probamos 6. ¿Qué quiero probar? ¿Qué queremos probar? Que si A es distinto de 0, el cuadrado siempre es positivo. Entonces, partimos de la información dada. El A es distinto de 0. Entonces, si el A es distinto de 0, hay dos posibilidades para ese número. O bien es positivo,
o bien es negativo. Vamos a considerar los dos casos. Primer caso, si A es positivo, entonces A cuadrado de A por A es positivo. ¿Por qué razón? Por el axioma, que dice el axioma de cuerpo, el axioma de orden. El axioma de orden dice que, en su regla número 2, dice que si tomas dos números positivos, el producto también. En particular, como A es positivo, A por A es mayor que 0. Entonces el caso en que A es positivo sale gratis. Si A es mayor que 0, el cuadrado de él también es mayor que 0. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el A sea negativo. ¿Ok? Bueno, pero si A es negativo, menos L es positivo. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que los números negativos van a ser aquellos que son menores que 0. Si A es menor que 0, significa que menos A es mayor que 0. Entonces, si A es menor que 0, menos A es mayor que 0. Estamos usando el axioma. Y ahora vamos acá. Tenemos ahora que el A es mayor, menos A es mayor que 0. Ya, ¿y qué pasa si multiplico ese número consigo mismo? Bueno, ese número consigo mismo es positivo, porque él es positivo, menos A. Y acá en esta parte, axiomas de cuerpo. Las propiedades de axiomas de cuerpo. Menos por menos da más. La primera igualdad es por lo que vimos la semana pasada y la última, ahora entonces concluimos en cualquier caso que el cuadrado de A es positivo. Ya sea negativo él o positivo, el cuadrado siempre es positivo. Bueno, de esa manera probamos que el cuadrado ese de un número distinto de 0 es siempre positivo. ¿Ok? Llegamos entonces a esa información. Y una observación respecto a 7. Si el producto de números es positivo, ambos deben ser positivos, ambos negativos. Yo aquí una idea para probar, como dice, ¿qué vamos a probar? Si el producto de dos números es positivo y uno es positivo, el otro debe serlo. Entonces lo que se prueba es lo siguiente. Si AB es mayor que 0 y A es mayor que 0, entonces B es mayor que 0. Eso es lo que vamos a mostrar. Y la demostración pasa por despejar, como despejar B de acá. Si nosotros multiplicamos por el inverso multiplicativo de A, llegamos a que esta parte va a ser 1, y 1 por B es B, y B es mayor que 0. Con el detalle, que es lo que está puesto acá en rojo, es que, y que lo tenemos que probar previamente, es que si un número es positivo, el inverso multiplicativo también. ¿Ok? Y entonces, y eso es verdad porque el inverso multiplicativo es el multiplicado por ese número. Si uno hace las propiedades de potencia, llegamos. Esta igualdad es cierta. Y como este es mayor que 0 y esto es mayor que 0, porque el cuadrado de cualquier número distinto de 0 es positivo, entonces A a la menos 1 es mayor que 0. Y ahora usamos esa información para probar que si A es mayor que 0 y A por B es mayor que 0, concluimos que B es mayor que 0 multiplicando por ese número, que ya sé ahora que es positivo. ¿Ok? Bueno, llegamos a esa información que esté. Entonces, a mí me interesa, sería bueno que ustedes estudiaran las demostraciones, pero se dieran cuenta que todas estas propiedades las puedes ocupar. Y estas. Y hay que usarlas de manera correcta. ¿Ocuparlas para qué? Para resolver ahora el equivalente de ecuaciones, que son las inecuaciones. Vamos a tener una expresión con una incógnita, pero en vez del signo igual, algún signo de desigualdad. Esas son las inecuaciones. Formalmente se pueden definir. Una inecuación es una expresión que involucra una variable. Una inecuación en una variable es una expresión que involucra, es una desigualdad que involucra una variable. ¿Sí? Y uno quiere encontrar todos los valores de la variable para el cual la desigualdad es verdad. Aquí lo que estamos buscando, ¿cuánto debe valer x para que 4x más 7 sea mayor que 0? Entonces, por ejemplo, uno dice, si x es 0 funciona, porque queda 7 que es mayor que 0, pero la pregunta es encontrarlos todos. Y encontrarlos todos
es aplicar las propiedades anteriores. Entonces, en este ejemplo que les puede resultar muy elemental a la mayoría, aquí el razonamiento para una inecuación como la que se está contando acá es despejar X. Es como si fuera una ecuación. Y aquí la idea es despejar X. Y en el despeje hay que tener presente estas dos propiedades. Puedo cancelar, pero si quiero dividir, tengo que fijarme si el número que multiplica es positivo o no. Si no, la desigualdad cambia. Entonces el despeje, uno dice, nosotros podríamos, si quisiéramos resolver la inecuación de manera bien formal, podríamos sumarle menos 7 y llegamos entonces a, por la propiedad, por la axiomática, menos 7. He sumado a ambos lados en menos 7. Y ahora podemos multiplicar por 4. Insisto, hay que despejar X, que es un número positivo. Por lo tanto, por la propiedad que estamos señalando acá, por esta propiedad, la desigualdad no cambia cuando multiplicamos por un número positivo. Multiplicamos por un número positivo, 4 multiplica, perdón, no, por 4, por un cuarto, ¿no? Por 4, por un cuarto. Multiplicamos por un cuarto, que es un número positivo, y queda que X es mayor que menos 7 cuartos. Ya, y entonces, lo que obtenemos es una colección de números, infinitos números. Eso lo podemos representar en la recta real de esa manera. Todos los que están a la derecha de menos 7 cuartos, para allá. Esta es la línea que está en morado. ¿Mm? Entonces, esta es una representación, hablamos de un conjunto solución porque hay muchos valores de X. ¿Sí? Entonces, hablamos del conjunto solución. Aquí ya no tenemos una o dos soluciones, como en el caso de una ecuación de primer y segundo grado. Aquí tenemos una colección de números, muchos. Conjunto solución. ¿Ok? Bueno, podemos dejar el conjunto expresado de esa manera, todos los mayores que 7, pero conviene introducir la notación de intervalos. Vamos a ocupar una notación. ¿Cuál va a ser la notación? Vamos a escribir de esta manera, con paréntesis, para indicar que ese indica el conjunto de todos los X tales que el X es mayor que menos 7 cuartos. Entonces, para no tener que escribir tanto, simplemente abreviamos la escritura de esa manera. Ese es un intervalo abierto. Es un intervalo abierto no acotado. Colocar menos más infinito significa que es desde el menos 7 cuartos a la derecha, son todos. Ilimitado en el lado derecho. Parte de menos 7 cuartos, pero no incluyes al menos 7 cuartos. X no puede tomar el valor menos 7 cuartos, por eso que estamos colocando el intervalo abierto, paréntesis redondo. Si colocáramos paréntesis corchete, va a incluirlo. Esa va a ser notación. ¿Ok? Cuando hagamos más ejemplos, Profe, disculpe, Sí, cuénteme. pero no que cuando no se tomaba el número se ponía a dar vueltas, así como También, mirando hacia afuera del número. también. Lo que pasa es que en varias guías de trabajo acá aparece abierto, pero yo voy a usar indistintamente así. Si usted lo anota de esa manera o lo anota de esta manera, está indicando exactamente lo mismo, que no estamos considerando el menos 7 cuartos. Voy a anotarlo así. Si lo entiende de esa manera, pero da lo mismo. Lo que es relevante es que no puede anotarlo así, ¿no? No quiero estar lateándolo. Si usted lo anota así, ya no es correcto, porque esta anotación indica que lo incluye. Ya voy a anotarlo de esta manera. ¿Okay? Pero estamos indicando exactamente lo mismo. Bueno, aquí tenemos la notación de intervalo. Ya, todas las inecuaciones de primer grado se resuelven de esta manera. ¿Qué pasa cuando trabajamos con una inecuación de segundo grado? Bueno, inecuación de segundo grado, como plantea este ejemplo acá. Mira, los valores de X para los cuales esto es verdad. Ya, aquí hay una demostración usando la gráfica, pero la parte esencial es esta, y por eso es que es tan importante haber recordado la ecuación cuadrática. Mira,
¿Cuál es la idea para resolver una inecuación cuadrática? Una inecuación cuadrática porque aparece la variable al cuadrado. La incógnita está al cuadrado. Y comparada con 0. La estrategia es esta. X cuadrado más 7x más 12. Nosotros lo podemos factorizar así. Por lo que recordamos en la clase anterior, x más 4 por x más 3, ¿correcto? Luego, hay que resolver esto, porque son igualdad. Y entonces aquí llegamos a esa regla. Fíjate que lo que tenemos acá, y espero no, son el producto de dos números positivos. El producto de dos números que da positivo. A por B. Entonces, recuerda que tienen que encontrar los X. Entonces lo que uno dice, ¿cómo debe ser X para que X más 3 por X más 4 sea positivo? Bueno, pero eso es equivalente, de acuerdo con la propiedad, a analizar por casos. Entonces hay dos posibilidades aquí. Uno dice, caso 1, X más 3 es mayor que 0, y al mismo tiempo X más 4 es mayor que 0. Caso 2, X más 3 es menor que 0, y X más 4 es menor que 0. Esas son las dos posibilidades de acá, de la regla. O pasa eso, o pasa eso. Entonces lo que vamos a hacer, fíjate que arriba son, lo que está detrás es la idea de una intersección. X más 3 tiene que ser mayor que 0. Bueno, y queda, el X tiene que ser mayor que menos 3. Y el X tiene que ser más chico que menos 4. Mayor que menos 4. Entonces, ¿cuáles son los X que sirven entonces? Aquí. ¿Ok? ¿Cuáles son los X que sirven acá? Los que verifican esta condición y esta condición al mismo tiempo. ¿Cuáles son? ¿Qué me dicen ustedes? Menos 3 como a positivo infinito, ¿no? Aquí escribí horrorosamente al revés. Muy bien, eso es. Menos 4, menos 3. Los que sirven son los que están a la derecha a la izquierda del menos 3. Lo que estoy haciendo acá es intersectando. ¿Cuáles son los comunes? Los que verifican esta condición y al mismo tiempo verifican esta. ¿Cuáles son entonces? Los mayores que menos 3 verifican simultáneamente esta y esa. Así que esta parte nos aporta como conjunto solución menos 3 más infinito. ¿Ok? La segunda parte, dice uno, x más 3 tiene que ser más chico que 0. O sea, x tiene que ser menor que menos 3. Y al mismo tiempo, x tiene que ser menor que menos 4. Bueno, acá el mismo razonamiento, dice uno. Aquí tengo menos 4, menos 3. Los números que verifican simultáneamente ambas desigualdades son los que están a la derecha del menos 4 y los que están al mismo tiempo a la derecha de menos 3. Por lo tanto, los números que sirven son los que están a la derecha de menos 4, que es la parte común. Aquí lo que estamos haciendo es intersección de conjuntos. La solución entonces es menos infinito menos 4. ¿Ok? Entonces, y aportan todos estos números, y 2i aportan todos estos otros números. Entonces, como hay un o, es decir, puede ocurrir esta situación o bien esta otra, yo quiero todos los números y todos los números son los que verifican esta condición junto con esta otra. Entonces uno
Dice, el conjunto solución va a ser los que aportan y junto con los que aportan 2i. Y ahí aparece la notación de unión para indicar juntos, todos los que obtuviste junto con los otros. Esa notación. Así que con la ecuación de la solución de la inecuación cuadrática es esa. Es esa que está ahí. Menos infinito menos 4, unión menos 3 más infinito. Esa es la solución de la inecuación. Fijarse que hay que escribir un poco, bastante, para resolver la inecuación, porque lo que está detrás es el producto de dos números cuando el producto de dos números es positivo. Y empezar a ver todos los casos. Hay una manera, la cuento acá, que es la que vamos a ocupar en la práctica, una manera más corta, y por corto es más eficiente, que se llama la tabla de signos. Probablemente alguien lo conozca. ¿Correcto? La tabla de signos. Nosotros vamos a construir una tabla que mida el signo o qué signo tiene el número. Entonces, vamos a considerar en esta tabla los valores donde se hace, una vez que hayamos factorizado la expresión, x más 3 por x menos 4, los valores que hacen 0 los factores. X vale menos 4, x vale menos 3. Estos se llaman puntos críticos. Entonces, la expresión la factorizamos, nos fijamos en aquellos valores que hacen 0 cada uno de los factores, vuelvo a repetir. Este factor se hace 0 con x igual menos 3, este se hace 0 con x igual menos 4, y vamos a construir con esa información la siguiente tabla, tabla de signos. Entonces lo que hacemos acá, vamos a colocar tantas filas en esa tabla como factores haya. Voy a colocar acá menos infinito, menos 4, menos 3, más infinito. A mí lo que me interesa es saber qué signo tiene cada expresión cuando x es un número que se va moviendo por la recta y asume valores en esos intervalos que se están indicando ahí. Voy a colocar acá en esta fila, al final, la expresión x más 4 por x más 3. ¿Okay? X más 4 por x más 3 es x cuadrado más 7x más 12. ¿Okay? Hemos factorizado. ¿Y cómo vamos a llenar esa fila? Aquí vamos a colocar, en la primera fila vamos a colocar la expresión que es anulada por menos 4 y en la segunda por menos 3. Fíjate que estamos ordenando de menor a mayor o en la recta real. ¿Sí? En la recta real está el menos 4 a la izquierda y viene el menos 3. Entonces, la idea es, y cierro acá, la idea es estudiar qué signo tiene el número x más 4. ¿Será positivo o negativo? ¿Para qué casos? Cuando el x es un número más chico que menos 4, cuando el x está entre menos 4 y menos 3, y cuando el x es mayor que menos 3. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El x es un número que se mueve en toda la recta real. Entonces, cuando x vale menos 4, la expresión x más 4 se hace 0. Voy a marcar ahí, se hace 0 en esa parte. Cuando x toma justo valor menos 4. ¿Qué signo tiene la expresión x más 4 cuando el x es más chico que menos 4? Escoja un valor preciso, concreto de x. Por ejemplo, menos 5. Si x es menos 5, está en el intervalo menos infinito menos 4. Reemplazamos menos 5 en la expresión x más 4 y nos da menos 1. Es un número negativo. Vamos a colocar menos ahí, en ese cuadro. Esto va a señalar que la expresión x más 4 es siempre un número negativo cuando el x es un número más chico que menos 4. ¿Qué pasa si x está entre menos 4 y menos 3? Escojamos un número que esté entre menos 4 y menos 3. Uno bien simple, 0. Reemplazamos 0 en la expresión x más 4. 0 más 4 es 4. ¿Qué signo tiene? Positivo. Ese va a ser positivo ahí. ¿Ya?
En esa casilla colocamos positivo, que va a indicar que cuando x está entre menos 4 y menos 3, la expresión x más 4 es positiva, o sea, más. Si el número es mayor que menos 3, no, es 0 acá, pues. Entre menos 4 y menos 3 pongo menos 3 medios, ¿no? Menos 7 medios, 3,5. Bueno, a menos 0. Aquí estoy colocando, si aquí reemplazo menos 7 medios, que es un número que está entre menos 4 y 3, y lo reemplazo acá en x más 4, te da 0. O sea, te da positivo. Por lo tanto, esa expresión es positiva en ese intervalo. Y si x es un número mayor que menos 3, y uno sencillo cogemos 0, nos va a dar que ese número es positivo. Podemos decir con seguridad que la expresión x más 4 es negativa antes de menos 4, es 0 cuando x vale justo menos 4, y si el x mayor que menos 4 es positiva. Bueno, y del mismo razonamiento vamos a aplicar ahora para x más 3. En x más 3 sabemos que x más 3, cuando el x es menos 3 se va a anular. Puedo colocar 0 ahí, se anula justo ahí. Y para valores más chicos que menos 3 va a ser negativa. Es decir, si x es menos 5, esto te va a dar menos 2, por lo tanto es negativa. Y si x es menos 7 medios, esto te va a dar negativo también. Y va a ser positiva si el x es mayor que menos 3, por ejemplo, el 0 es 4. Ya, entonces, la primera fila y la segunda fila nos muestran qué signo tiene separadamente. ¿Cómo llenamos la última fila? Con regla de los signos. X más 4 por X más 3. Entonces, voy a colocar otro color acá. ¿Cómo llenamos? Llenamos hacia abajo. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Y más por más da más. Entonces, lo que podemos concluir de acá es que la expresión X más 4 por X más 3, esa expresión es positiva en ese intervalo. Es negativa entre menos 4 y 3 y es positiva en el intervalo menos 3 más infinito. La expresión toda tiene ese comportamiento. Y ahora volvemos a la inecuación. Nosotros queremos resolver esta inecuación. O sea, me interesa quedarme con aquella parte donde es positiva. Entonces veo la última fila y me doy cuenta que es positiva aquí y allá. Por lo tanto, el conjunto de solución va a ser ese intervalo junto con el otro. ¿Ok? Junto con el otro intervalo. Por lo tanto, cuando tengo una inecuación en la cual estamos comparando con 0 y el término está factorizado, nosotros podemos aplicar esta regla, este procedimiento que se llama la tabla de signos. Esta es una manera abreviada de hacer todo el cálculo, todo el análisis de todos los casos posibles y después intersectar y después juntar. Esta es una manera abreviada de hacer lo mismo. Y bastante más eficiente. ¿Ok? Esto se aplica en muchos tipos distintos de inecuaciones, en una variedad grande de inecuaciones. Voy a presentar otra inecuación aquí, en la cual vamos a usar la misma idea, y después vamos a volver al problema que está planteado en el apunte, porque es un poquito más rebuscado que esto. Mira, si a mí me piden resolver una inecuación como esta, no hay ninguna clasificación, resuelva eso. Todo lo X para el cual esto es verdad. Ya. ¿Cómo resolveríamos esta inecuación? ¿Qué es lo que no hay que hacer? No se puede. Si alguien lo pensó, está malo. No puedo hacer esto. Si alguien pensó hacer esto, está malo. Ya se equivocó. Esto no se puede. No. Voy a hacer el comentario. Si aquí fuera una igualdad, es correcto. Después multiplico 3, despejo el X. Pero no es una igualdad, es una desigualdad. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué eso no se puede hacer? Porque yo no sé. Lo que no sabemos acá es. Se me arranca esto.
Ahí. No puedo hacer esto porque no tengo certeza de qué signo tiene este término. No sé el signo, si es positivo o negativo. Recordemos la propiedad. Observa que multiplicar por x menos 4 es equivalente a multiplicar a ambos lados por el número x menos 4. Y entonces ahí estoy como despejando. Pero como yo no sé el signo, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que si un número es menor que el otro, dependiendo del signo de C, la desigualdad se puede mantener o cambiar. O es menor o es mayor. Si es C es mayor que 0 o menor que 0. Entonces lo que está ocurriendo acá es que como yo no sé el signo, yo no sé si esta desigualdad se mantiene. Por lo tanto, no tengo derecho a hacer esto. No puedo hacer eso. ¿Ya? Aquí está un error común que se comete en la mayoría. No, esto no se puede hacer. Entonces, ¿cómo proceder aquí? ¿Cómo proceder? ¿Cómo se indica acá? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, y perdón que sea muy majadero, es cambiar esta inecuación por otra inecuación en la cual tú comparas, ya sea con mayor o menor, pero con 0, no con un número. Entonces, para poder hacer esto, vamos a hacer el siguiente álgebra. Vamos a pasar el 3 al otro lado. Aquí no apareció 0. Y vamos a sumar la fracción en el lado izquierdo. Sumamos la fracción en el lado izquierdo. ¿Cómo nos queda? Bueno, suma de fracciones. 5 por x, 5x más 1 menos 3 veces x más 4 partido por x menos 4. Hacemos todo el álgebra y llegamos a esto. La inecuación que nos piden resolver equivale a resolver esta que está encerrada. Y ahora, ¿cómo razonamos? ¿Cómo partimos de ahí? Bueno, esta es una fracción. Y en la fracción vale lo mismo que en el producto. Sabemos que la fracción es positiva cuando numerador y denominador son positivos, o numerador y denominador son negativos. O ambos son positivos o ambos son negativos. La misma regla. Por lo tanto, tendría que ser muchos casos, tendría que ser los casos. 2x más 13 mayor que 0 y x menos 4 mayor que 0, o 2x más 13 menor que 0 y x menos 4 menor que 0. Como estoy interesado en el signo que tiene 2x más 13 y x menos 4, voy a hacer una tabla. Igual que en el caso anterior. Entonces, para resolver esta inecuación, vamos a estudiar el signo. Ese número, ¿cuándo es positivo o negativo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y aquí vamos a llenar la tabla de la siguiente manera. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Los puntos críticos van a ser los valores de x que hacen 0 el numerador y el denominador. ¿Cuáles son estos? El numerador es 0 cuando x es menos 13 medios. El denominador es 0 cuando el x es 4. Entonces vamos a hacer la misma tabla que en el ejemplo anterior. Vamos a colocar menos 13 medios, vamos a colocar 4. Vamos a considerar tantas filas como tenga, en este caso una para el numerador, otra para el denominador y una tercera fila para la fracción completa. Y vamos a llenar la tabla de la manera que hicimos antes. Escogemos un número más chico que menos 13 medios, escogemos un número que está entre menos 13 medios, 4, y un número mayor que 4. Y vemos cómo se comporta 2x más 13. Si escogemos, por ejemplo, menos 8 es más 5 que menos 13 medios, y al reemplazarlo en 2x más 13 da negativo. Si escogemos un número mayor que menos 13 medios y 4, por ejemplo 0, nos va a dar que 2x más 13 es positivo, y con mayor razón si el número mayor que 4 es positivo. Y de la misma manera lleno la segunda fila. Como x menos 4, escojo un número más chico que menos 13 medios. Menos 8 lo reemplazo por x, te da menos 2, es negativo. Entre menos 13 medio y 4, escogemos un número ahí, 0, te da negativo. Y si escojo un número mayor que 4, por ejemplo 5, te da positivo. Llenamos las dos filas. ¿Cómo lleno la última fila, la que trae la fracción? Llenas por columnas, regla de los signos, ahí. La última
Fila, ¿qué información da? Dice que la fracción es positiva entre menos infinito y menos 13 medios, es negativa entre menos 13 medios y 4, y es positiva de 4 más infinito. Y ahora, una vez que tenemos esa información, vamos a la inecuación. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo dónde la fracción es más. Volvamos entonces a la tabla. Entonces aquí y ahí. La solución de la inecuación es este conjunto. Como pueden ver, el mismo razonamiento del caso anterior, a una inecuación que no es cuadrática, que es una fracción. Es porque el procedimiento se presta. ¿Cuál es la parte relevante del procedimiento? Es que tú tengas una inecuación comparada con cero. Y esa inecuación que tenga factores, ya sea factores o bien una fracción con factores. Cada uno de los factores te va a proporcionar una fila de la tabla de signos. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Entonces, mira, como para ir cerrando esta parte, si nosotros volvemos al apunte, ahora va a quedar un poco más claro el ejemplo que están desarrollando acá. Ya, mira. Resuelva eso que está ahí. Ya, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es cambiar el lado izquierdo por una expresión que solamente tenga factores. Solamente tenga factores. Entonces lo que hacemos es el álgebra. Aquí vamos a hacer álgebra. Toda el álgebra posible. Esta fracción se escribe de esa manera, multiplicando, sumando las tres fracciones, haciendo en el numerador. Y en el numerador llegamos, y después llegamos a esto. Fíjate que comparada con 0. Y ahora viene la estrategia. Fíjate que el denominador hay tres factores, x menos 1, x más 1 y x. Si logramos expresar el numerador como factorizar, vamos a poder usar de manera eficiente el método. Y eso ocurre porque el numerador es esta suma por su diferencia. Ahí. Por lo tanto, la inecuación que vamos a resolver es esta. Así como está escrito, es justamente como queremos que esté. Voy a resolver esta inecuación. O bien, mejor, esta. Ya, fíjate que si factorizamos por raíz de 3 y por raíz de 3, nos queda mejor porque nos queda x menos algo, ¿ya? Bien, entonces, desde el punto de vista de la inecuación, me basta resolver esa. Porque es el producto de dos números, de 3 con la expresión, y 3 ya es positivo. O si tú quieres, si quiero resolver esa inecuación, me puedo deshacer del 3 multiplicando por 1/3. La desigualdad no cambia porque el 3 es positivo. Así que en la práctica, lo que uno resuelve es esta inecuación, que se ve complicada, pero en realidad no es tanto, porque podemos usar una tabla. A ver, vamos a usar una tabla. Cada uno de los factores nos va a dar una fila. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. Una fila con cada uno de los factores. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Los valores de x que hacen 0 cada expresión. Este hace 0 en menos 1 sobre raíz de 3. Este es 0 en 1 sobre raíz de 3. Esto es 0 en 1. Esto es 0 cuando x es 0. Y esto es 0 en menos 1. Los puntos críticos son menos 1 sobre, o sea, menos 1 sobre raíz de 3, 0, 1 sobre raíz de 3, 1. Los ordené de menor a mayor. Con todos esos datos vamos a construir la tabla. La tabla que voy a mostrar acá no es tan extraña entonces. ¿Ok? Es una tabla más grande de la que nosotros habíamos visto anteriormente. Cada uno de los factores nos proporciona una fila. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y agregamos una sexta donde colocamos la expresión completa. ¿Ok? Y ahora tenemos que llenar la tabla. Y para llenar la tabla usamos el mismo procedimiento. Escogemos números
uno más chico que menos uno, uno entre menos uno y es aquí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, y vemos qué pasa con esa expresión. Y esa expresión tiene el siguiente comportamiento. El x menos 1 se comporta como menos, más, más. Ahí. Después, ¿qué pasa con x menos 1 sobre raíz de 3? La misma idea. Vamos llenando por filas. ¿Ok? Con los signos. Tú vas escogiendo un número. Después con x. Aquí está fácil, con x, ¿no? Si el x es menor que 0, le pongo menos, en negativo. Y si x es mayor que 0, más. Y de la misma manera con los otros. Entonces llenamos las por fila. Llegamos hasta ahí. ¿Cómo llenamos la última fila? Bueno, la última fila aplicas regla de los signos por columna. En esa columna, menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más y por menos da menos. Ah, es menos ahí. ¿Mm? La segunda columna la llena de la misma manera. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta también. La última columna son todos más porque producto puros números positivos. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la expresión R de X, que era esta expresión, que era equivalente con esa expresión, salvo ese 3, tiene este comportamiento. Es negativa en ese intervalo, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Ahora vamos a ver qué nos están preguntando. Nos están preguntando, ¿dónde es más? ¿Dónde es más? Recuerda que el lado derecho, el lado izquierdo era equivalente con R. Y entonces vemos en nuestra tabla la última fila y vemos dónde es más. Y la última fila es más ahí, ahí y ahí. Entonces sería entre menos 1 y menos 1 sobre raíz de 3. Vamos a colocar, estos números me sirven entre 0 y 1, entre ese raíz, está escrito al revés, ¿no? Este es 1, hay un error de tipeo ahí, ok, un error de tipeo, entre 0 y 1 raíz de 3, ahí, y me sirven los mayores que 1, ahí. Y como quiero todos los números, los debo unir. Aquí está el conjunto de solución. Ese es el conjunto de solución de la inecuación. ¿Ok? Entonces, el método de hacer de la tabla de signos se presta para una infinidad de inecuaciones completamente distintas. ¿Ok? Para una infinidad de inecuaciones con las cuales podemos nosotros trabajar. Vamos a volver a estudiar un par de inecuaciones más la próxima clase para volver a afianzar esta idea. La idea de resolverla de esta manera. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Si no se entendió muy bien, vamos a volver a retomar Yo justo en esta parte tengo, mañana. Dígame, señor. ¿dónde puedo encontrar una guía de inecuaciones, profe? A ver, aquí hay Una una guía guía de... aquí hay una guía de inecuaciones. Eso está En la en el, presentación. ya, Esto está en la presentación. Puedes trabajar con alguno de estos. ya, Si tú te metes a la página del curso, tú puedes hacer, te va a dar un link si te metes a U Virtual, te va a dar un link a la página del curso, donde hay harto material, que también puedes mirar. Ahí tienes que pinchar en alguna de las ventanas, alguna de las dice guías anteriores. Y si tú pinchas ahí y buscas las guías que digan inecuaciones, vas a encontrar varios ejercicios de inecuaciones. Guías de trabajo. ya, Algunas profe. van con soluciones, ¿ok? Ya, gracias, profe. Ya. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Es respecto a los corchetes del conjunto solución. A ver, déjenme. ¿En qué momento van para afuera o para adentro? Bueno, ¿en qué momento van para afuera o para adentro? Mira, 30 segundos del tiempo para explicar eso. Mira, suponte que quiero resolver esto. ¿Ya? Entonces,
con lo que, a la luz de lo que aprendimos, es como este de primer grado, 4 y el x es menor o igual que 2, ¿correcto? ¿Cuál sería el conjunto solución? Dice, son todos los números menor o iguales que 2. Voy a colocarlo con otro color. Cerrado. Cerrado significa que también me sirve el 2. ¿Ok? Sí, Eso es entiendo. todo. Ya. Entonces, Entonces cuando siempre tú que va a pones, agarrar un número, el claro, corchete va para adentro. agarra el corchete hacia adentro, indica, lo incluyes. Es Ya. el conjunto ese, son todos los números más chicos que 2, incluyendo al 2. Si fuera Ya, gracias. abierto, no lo incluye. Eso es todo. Entonces, en una inecuación, generalmente cuando hay un menor igual, no siempre, o un mayor igual, en alguna parte de intervalo cerrado. En una parte cerrada. Eso. Ya, jóvenes. Retomamos desde aquí. Profe, si le puedo hacer otra pregunta. Ah, Dígame, no, o mañana, así que. ¿qué cosa? Cuénteme. Era, ¿por qué no puede sacar como el denominador para pasarlo al otro lado de la desigualdad? Ah, Pero sí puede pasar el 3 para el otro lado y ahí como que lo porque iguala mira, al 0. compartir. Ya. 30 segundos de su tiempo. Dice, yo partí en la clase pasada, así. Y no. ¿Por qué no se puede esto? ¿Por qué eso no se puede y se puede el otro? Bueno, Claro, eh, ¿por qué no se puede? Porque yo no sé el signo de esto. ¿Qué signo tiene? ¿Es positivo o negativo? Depende del X, po. No sabes cuánto vale X. En cambio, si el problema hubiese sido así, mira, si la ecuación original hubiese sido esta, y aquí pongo 8, y hubiese sido 3, ahora puedo pasar el 8. Porque yo sé que el 8 es positivo, si sé el signo de este, ¿no? Sé que este es mayor que 0. Entonces, ahora lo puedo cambiar por este, ¿no? Es mayor que 24. En cambio acá, esta expresión depende de X. Y si el X es más chico que 4, este número es negativo. Y si el X es mayor que 4 es positivo. Por lo tanto, no sé. Esta desigualdad podría quedar de esa manera o de esta otra. No sé cuál. Entonces, como no sé cuál, no puedo. Así dice la propiedad. Cuando tienes certeza, vas a saber, pero acá no sabes. Por lo tanto, no es válido. Si tú eh, escribes esto y resuelves, vas a llegar a un conjunto de números que no son todos. No los vas a encontrar todos. Vas a encontrar algunos, no todos. Vas a perder soluciones. Porque al colocar esto que está acá, al mantener esta escritura, tú estás asumiendo que el X ya era mayor que 4. Estás asumiendo que esto era verdad para poder hacer esto. Entonces, tu conjunto solución no van a ser todos. Se van a perder algunos. Es por esa razón. ¿Mm? vale, profe, sí, la entiendo. Y la otra que le quería preguntar era cuál era la ecuación de primer y segundo grado. La inecuación de primer grado es la que resolvimos acá. Po. Estas son de primer grado. Pero ¿cómo que usted para saber es de este grado? Porque el X está elevado a 1. Ahí está en de primer grado. En cambio, esta es de segundo grado porque aparece cuadrado. Son como tienen la misma clasificación de la igualdad. De la igualdad. Si fueran iguales, queda claro la ecuación de primer y segundo. Las inecuaciones son de estas. Esta es de segundo grado porque aparece un X cuadrado en alguna parte. Y son las únicas que tienen clasificación. ¿Ok? Eso. Sí, profe, gracias. ¿Mm? Eso que está. Bien. Ya jóvenes, disculpen. Profe, Mañana continuamos. Mañana seguimos. profe, Cuénteme. una consulta más que nada. Yo he tenido problemas con el correo y llamé a la niña que me lo arregló y dijo de que debería estar llegándole un correo con mi correo institucional
pero de que igual les tenía que avisar a mis profesores, por si le A ver, podía escribir mi correo. espérese.